Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya estamos aquí nuevamente en nuestro día número 16 del libro El hombre en busca de sentido, escrito por Viktor Frankl. Ya muy pocas páginas nos faltan, hojas para terminar. Es un libro que a mí me gusta mucho porque siempre hay algo nuevo en lo cual yo me enfoco y espero les esté agradando a ustedes también, ¿verdad? En la lectura pasada, él nos estaba hablando de todo lo que conlleva salir, ¿verdad? De los campos de concentración. Nos empezó a hablar de que cómo estamos perdiendo todas las tradiciones, y eso es muy importante para nosotros como seres humanos porque dice que socialmente que marcan la actuación socialmente aceptada. El hombre carece del sentido que guía su conducta y con frecuencia no sabe cómo comportarse. Entonces todas nuestras tradiciones es lo que también nos anclan a ser unas personas con sentido, a tener más sentido en nuestra vida, como que llevar esas normas y no sentirnos así como perdidos, ¿verdad? También nos decía que le hicieron unas encuestas y que el 55% de los encuestados habían dicho que habían pasado por una situación de vacío existencial. Y para él lo que nos describe como el vacío existencial dice que se manifiesta sobre todo en un estado de tedio, o sea, de aburrimiento, ¿verdad? Y también nos menciona que ahora era mejor entender a Schopenhauer, que decía que cuando decía que la humanidad está condenada a oscilar eternamente entre la tensión y el aburrimiento. Y lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Cómo estamos ya volviéndonos tan adictos a las redes sociales, y más los jóvenes que ya están todo el día en ese deseo de solamente estar ahí buscando likes. Y pues yo creo que a todos nos puede pasar si no ponemos como que un control y controlamos la forma en que usamos todas las redes sociales. Y nos hablaba de la neurosis dominical, y esto también se refiere a que cuando estamos trabajando toda la semana y llega el fin de semana, que no sabemos ya qué hacer con nosotros porque estamos tan acostumbrados a estar haciendo todo el trabajo solamente, que no sabemos cómo estar relajados, y que nos enfocamos en nada más muchos en el deseo de tener el dinero, y que en otras ocasiones el vacío de la voluntad de sentido se llena con la voluntad del placer. Y ahora con esto de que tenemos tanto acceso a las compras en línea, también es más fácil poder nada más caer en ese vicio, ¿verdad? De volvernos compradores compulsivos. Y otra cosa que también me llamó la atención decía que pocas estrategias estimulan más el sentido de la responsabilidad que esta máxima, que invita a imaginar primero que el presente ya es pasado, y segundo, que este pasado se puede corregir. Nos hace reflexionar mucho cómo estamos viviendo y cómo es mejor vivir en el presente a estar solamente deseando y queriendo tener más y más, y no disfrutar todo lo que ya tenemos, ¿verdad? Tanto económico como todas las bendiciones que tenemos. Yo creo que solamente al salir a caminar es súper satisfactorio. Ahora estoy en un taller donde estamos depurando closets y estamos hablando mucho del minimalismo, y realmente si nos damos cuenta no necesitamos tanto, pero nos venden tanto esa idea de que tenemos que comprar y comprar y comprar, que empezamos a caer engancharnos en eso, y de repente volteamos y ya nuestra casa está llena de tantas cosas que ni siquiera usamos y están quitándonos energía. Entonces pues también les invito a reflexionar un poco en eso. Y otra frase que me encantó dice que el sufrimiento en cierto modo deja de ser sufrimiento cuando se encuentra un sentido, como ocurre en el sacrificio. Y esto se lo decía a un colega, a un cirujano, que se le había muerto la esposa, y él le preguntó, ¿verdad?, que qué hubiera pasado si su esposa, si hubiera sido al revés, que él hubiera muerto, que cómo hubiera estado su esposa. Y él le dijo que no, que su esposa no hubiera
podido soportar la muerte de él, que qué bueno que no fue ella la que tuvo que pasar por lo que estaba pasando, y entonces él ya le jugó esa psicología de que, bueno, pues tú le diste ese regalo de que no moriste antes que ella, entonces no tuvo que sufrir, y fue como él utiliza esta frase, que el sufrimiento en cierto modo deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido, como ocurre en el sacrificio. Entonces se lo planteó así, y la persona ya quedó muy agradecida. Y también otra frase que me encanta, que dice: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, como en esta parte ya él le dio esa opción de que ya era su decisión si él sufría o no, y ya cambió toda su mentalidad y cómo estaba pasando su duelo. Y pues bueno, ya seguimos en la lectura del día de hoy, ya vamos en la página número 142. Recuerden suscribirse al canal si todavía no lo hacen, compartir lo que están aprendiendo, y si pueden compartir el canal pues aún mejor, pero pues si no, compartan lo que ustedes están aprendiendo, porque eso también hace que su cerebro todavía lo guarde más, entonces que quede ahí más fresco y más duradero. Regálenos un like y pues suscríbanse al canal, y empezamos en la página número 142. A veces la existencia no nos permite desempeñar el trabajo deseado y disfrutar de la vida, pero nunca nos puede arrebatar el sufrimiento inevitable. Al aceptarlo con entereza, la vida mantiene un sentido hasta el último instante y lo conserva hasta el final. En un sentido más literal, dicho de otra forma, el sentido de la vida es incondicional, pues incluye también el sentido del sufrimiento ineludible. Traigo ahora a la memoria mi experiencia del campo de concentración. Las posibilidades de sobrevivir en uno de esos campos no superaban la proporción de 1 en 28, como han demostrado las estadísticas. Nos parecía posible, ni siquiera probable, rescatar el manuscrito de mi primer libro, escondido bajo mi chaqueta al llegar a Auschwitz. Debía aceptar el destino y sobreponerme a la pérdida de mi hijo espiritual. Me embargó la terrible certeza de que nadie ni nada me sobreviviría, ni un hijo físico, ni un hijo espiritual, nada que fuera mío. En esas condiciones me cuestionaba que la vida tuviera sentido. Pronto hallé una respuesta a esa desesperanzada pregunta, con la que me mantenía una lucha encarnizada. Sucedió al cambiar mi ropa por los harapos de un prisionero enviado a la cámara de gas, nada más llegar a Auschwitz. Las páginas de mi manuscrito no podían estar en esa andrajosa chaqueta, pero en un bolsillo había una página arrancada de un libro de oraciones en hebreo que contenía la más sublime oración judía, el Shamé Israel. ¿Cómo interpretar esa coincidencia, sino como una propuesta para, en lugar de llevarlos al papel, vivir mis pensamientos? Más adelante, según recuerdo, creí que pronto moriría. En esa crítica situación, mis preocupaciones eran distintas a las de mis compañeros. Ellos me preguntaban: ¿sobreviviremos? Si no, este sufrimiento no tiene sentido. Yo me hacía otra pregunta. ¿El sufrimiento y la muerte de tanta gente próxima tiene algún sentido? Tenía que tenerlo, pues en caso contrario sobrevivir carecería de sentido. La vida que depende del azar no merece ser vivida. Problemas metaclínicos. Con frecuencia creciente, el psiquiatra se ve interpelado con nuevos interrogantes. ¿Qué es la vida? ¿Qué es el sufrimiento? Actualmente los pacientes acuden al psiquiatra con problemas humanos más que con síntomas neuróticos. Personas que hoy visitan al psiquiatra en otra época habrían acudido al sacerdote, al pastor o al rabino, y aún hoy deberían acudir a ellos. En nuestra cultura la gente se resiste a ponerse en manos de un eclesiástico, y el médico ha de entender a cuestiones humanas y filosóficas más que conflictos emocionales o síntomas patológicos.
un logodrama. Me gustaría citar el siguiente caso. La madre de un muchacho muerto a los 11 años ingresó a mi clínica tras un intento de suicidio. Mi ayudante, el doctor Kokorek, la invitó a participar en una sesión de psicoterapia de grupo. Yo entré por casualidad en la sala destinada a los psicodramas. En ese momento la mujer contaba su historia. Tras la muerte de su hijo, se quedó sola con otro hijo disminuido a causa de una parálisis infantil. Necesitaba una silla de ruedas. La madre se rebelaba contra el destino. Intentó suicidarse con su hijo y éste se lo impidió. Él quería vivir. Para él la vida seguía teniendo sentido. ¿Por qué no lo tenía para su madre? ¿Cómo encontrar el sentido de su vida? ¿Cómo podríamos ayudarla a encontrarlo y ser consciente de él? Improvisando participé en el debate. A otra mujer del grupo le pregunté la edad. 30, me contestó. Le repliqué. No, usted no tiene 30, sino 80 años. Está moribunda en su cama y recuerda su pasado, una vida sin hijos, pero repleta de éxitos económicos y prestigio social. Y la invité a que imaginara cómo se sentiría en esa hipotética situación. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué se diría a sí misma? Reproduzco textualmente la grabación magnetofónica de la sesión. Oh, me casé con un millonario y llevé una vida cómoda, llena de lujo. Y la viví plenamente. Coqueteé con los hombres y me burlé de ellos. Pero ahora tengo 80 años y ningún hijo. Al volver la vista atrás, ya vieja, no comprendo el sentido de todo aquello. Siento que mi vida ha sido un fracaso, un tremendo fracaso. Inventé entonces a la madre del muchacho paralítico a que se imaginara a sí misma viviendo su vida ya pasada en una situación semejante a la mujer anterior. Esto es lo que dijo igualmente grabado. Yo quería tener hijos y mi deseo se cumplió. Un hijo murió y el otro, minusválido, habría ingresado en una institución benéfica si yo no me hubiera ocupado de él. Aunque está tullido e inválido, es mi hijo y me he esforzado en que tenga la mejor vida posible. He hecho de mi hijo un ser humano mejor. En ese punto rompió a llorar y continuó entre sollozos. En cuanto a mí, puedo recordar en mi paz mi pasado. He intentado con todas mis fuerzas cuidar a mi hijo. He actuado lo mejor que he sabido. Lo hice por el bien de mi hijo. Mi vida no ha sido un fracaso. Al contemplar su vida desde la proximidad de la muerte, percibió el sentido que la animaba, la misión que debía realizar, y en ese sentido se incluía el sufrimiento. Por igual motivo se hizo patente que quizá una vida tan corta como la de su hijo muerto podría ser más plena en alegría y amor, con mayor sentido que una vida mucho más larga. Al cabo de un rato, hice otra pregunta a todo el grupo. Les pregunté si un chimpancé con el que se había experimentado el suero de la poliomielitis, un animal al que inyectaban continuamente, podría percibir el sentido de su sufrimiento. Unánimemente contestaron que no. El chimpancé no puede entrar en el mundo del hombre y el mundo del hombre es el único lugar donde se comprende el sufrimiento. Después formulé las siguientes cuestiones. ¿Y qué hay del hombre? ¿Tiene la seguridad de que lo humano constituye el término de la evolución? ¿No es concebible otra dimensión, un mundo más allá del mundo del hombre, un mundo donde la pregunta sobre el sentido del sufrimiento obtenga una respuesta? El suprasentido. Este sentido último excede lógicamente la capacidad intelectual del hombre. En logoterapia se denomina suprasentido. Al hombre no se le exige.
como predican los filósofos existencialistas, que soporte lo absurdo de la vida, sino que asuma racionalmente su capacidad para captar la sensatez incondicional de la vida. El logos es más profundo que la lógica. El psiquiatra que vaya más allá del concepto de suprasentido se verá antes o después desconcertado por sus pacientes, como me sucedió a mí cuando mi hija de 6 años me preguntó: ¿por qué decimos buen Dios? Hace unas semanas teníamos sarampión y el buen Dios te curó, respondí. La niña no quedó satisfecha y replicó: sí, papá, pero no olvides que primero me lo envió. Si un paciente posee una creencia religiosa firmemente arraigada, no hay ninguna objeción en utilizar el efecto terapéutico de sus convicciones y por consiguiente reforzar así sus recursos espirituales. Para ello, el psiquiatra ha de ponerse en el lugar del paciente, y eso hice cuando me visitó un rabino de Europa Oriental y me contó su historia. Había perdido a su mujer y a sus 6 hijos en la cámara de gas, en el campo de concentración de Auschwitz, y ahora resultaba que su segunda esposa era estéril. Le insinué que la vida no tiene como única finalidad la procreación, porque entonces la vida en sí misma carecería de sentido. Y lo que en sí mismo es insensato no se convierte en sensato por la perpetuación. El rabino examinó mis palabras a la luz de la ortodoxia judía y expresó su desesperación por no tener un hijo que a la hora de la muerte pudiera rezarle el Kadish. No me di por vencido. Hice un último intento por ayudarlo y le pregunté si no tenía la esperanza de ver a sus hijos en el cielo. Me contestó con sollozos y lágrimas, y afloró la verdadera causa de su desesperación. Sus hijos, al morir como mártires inocentes, ocuparían los más altos lugares en el cielo, mientras que él, viejo pecador, no podía soñar con esos lugares. No lo contradije, pero repliqué: y no cabe suponer, rabino, que usted haya sobrevivido precisamente para purificarse con el sufrimiento y hacerse así merecedor de reunirse con ellos en el cielo, aunque no tenga su inocencia. ¿No está escrito en los salmos que Dios guarda nuestras lágrimas? Tal vez en muchos años, amparado por este punto de vista, el rabino encontró alivio en su sufrimiento. La transitoriedad de la vida. Los hechos que parecen quitarle sentido a la vida incluyen no solo el sufrimiento o la angustia, sino también la muerte. Nunca me cansaré de decir que el único aspecto verdaderamente transitorio de la vida es lo que hay en ella de potencial. Ahora bien, lo potencial al actualizarse se hace realidad, y todo lo real se guarda en el pasado, de donde se lo rescata y se lo preserva de la transitoriedad. Nada del pasado está irremediablemente perdido, sino que se conserva irrevocablemente. De lo dicho, se desprende que la transitoriedad de nuestra vida, en un modo alguno, la vuelve carente de sentido. Por el contrario, determina nuestra responsabilidad al verificar que las posibilidades son esencialmente transitorias. De las múltiples posibilidades presentes en cada instante, el hombre renuncia a algunas y rescata a otras para la realización. ¿Cuál de ellas, por la elección del hombre, se volverá una acción imperecedera, una huella inmortal en la arena del tiempo? En todo momento el hombre debe decidir, para bien o para mal, cuál será el momento de su existencia. Con frecuencia, el hombre solo observa la rastrojera de lo transitorio y pasa por alto el fruto ya ganado del pasado, donde han quedado cincelados los valores, todos sus gozos y sufrimientos. De ahí el hombre puede recuperar las acciones de su pasado.
Nada puede deshacerse y nada puede volverse a hacer. Haber sido es la forma más segura de ser. La logoterapia consiste de la esencial transitoriedad de la existencia humana. No es pesimista, sino activista. Podríamos explicarlo de la siguiente manera. El pesimista se parece al hombre que día a día arranca la hoja del almanaque y observa, con miedo y tristeza, cómo se reduce según transcurre el tiempo. La persona activa también arranca las hojas día a día, pero las va guardando después de escribir unas notas al dorso. Así conserva con orgullo y goce la riqueza que atesoran esas notas, escritas a lo largo de una vida vivida intensamente. ¿Para qué quiere saber que está envejeciendo? ¿Por qué tiene que sentir nostalgia de la juventud perdida? ¿Por qué ha de envidiar a los jóvenes? ¿Por sus posibilidades y el futuro que les espera? No, gracias, dirá. En lugar de posibilidades por hacer yo cuanto con las realidades de mi pasado, mis trabajos, los amores sentidos y regalados, los sufrimientos aceptados con valor, de esos sufrimientos precisamente me siento más orgulloso, aunque no susciten ninguna envidia. Y bueno, pues hasta aquí nos vamos a quedar en la página número 147, un poquito de la 148. Y qué bonito todo, cómo lo reflexiona él, ¿verdad? Cómo yo también creo eso, que lo que hemos vivido, bueno y malo, y yo creo que de lo malo fue de donde más estamos aprendiendo, lo que más nos ha traído a llegar y nos ha llevado a ese momento. Todo lo malo nos demuestra lo grandioso que ha sido todo el recorrido atrás, y en mi terapia me dicen, ¿no?, que es como una espiral, que a lo mejor nos paramos en cierto punto y nos detenemos, pero nunca vamos para abajo, o sea, siempre seguimos creciendo. Y mientras sigamos creciendo para bien y para compartir más, yo creo que se disfruta todo. Entonces yo los invito a que cada día lo vivan intensamente y también cuestionarnos, y si este fuera mi último día, dar lo mejor de nosotros para que la gente que queremos y amamos nos recuerden bien. Entonces yo sé que a veces no somos perfectos, ¿verdad? Y siempre yo en lo personal estoy trabajando en mi carácter, que a veces puedo ser muy impaciente y explosiva, y me ha costado mucho encontrar esa paz, pero aún en mis momentos de estrés, que yo creo que el estrés es lo que nos lleva a veces explotar, ya es diferente. Cada vez yo me siento más en control de cómo manejar y cómo tranquilizarme, y es lo que nos enseña la vida, la experiencia que nos dan los años. Y como dice, no envidio nada y estoy contenta por todo lo que he pasado y todo lo que sigo aprendiendo. Y pues los invito a que hagan lo mismo, a que tratemos de ser mejores personas y cada año y cada día, cada segundo vivirlo al máximo. Y pues bueno, ya los dejo, que tengan un excelente día, tarde o noche, y nos vemos en la siguiente lectura. Hasta pronto.